Vamos con otro problema que está sucediendo en nuestro país y que necesita una importante e inmediata atención. Se intenta dar soluciones, pero a veces las soluciones no toman en cuenta el contexto del problema y no terminan dando realmente soluciones integrales. Y tengo conmigo a Ricardo Mancero. Él es economista y también es productor de leche en nuestro país. Habíamos recibido, Ricardo, buenos días y bienvenido a Visionarios. Buenos días, con buena, digamos, con buen ánimo y como una buena noticia que en la Asamblea Nacional se estaba aprobando una nueva normativa para la comercialización de la leche. Entre las decisiones más importantes era establecer un precio fijo en finca de 42 centavos el litro de leche. Pero entiendo que esto no se soluciona solamente con eso el problema, y que hay un problema de que a pesar de que puede estar el precio fijado, no se respeta. Entonces, no sé si podemos hablar integralmente de qué es lo que compone esta ley, qué tiene de bueno y qué le falta. Bueno, Janet, muchas gracias por recibirnos aquí. Un saludo también para toda la audiencia de Visionarias. Efectivamente, como usted lo menciona, ya existe un proyecto de ley que está presentado, de hecho se está debatiendo en la Asamblea se está revisando en la Comisión precisamente de Soberanía Alimentaria para un posterior análisis en el Pleno para el segundo debate. Y en este proyecto de ley tenemos varias preocupaciones. De hecho, no es integral el proyecto de ley. Y partamos, porque el problema de la leche, de los productos agropecuarios, es un problema estructural de la economía ecuatoriana. Si nosotros partamos de una premisa que hay dos tipos de productores. Un productor que subsiste a partir de su producción, y tenemos al otro productor que genera rentas a partir de su producción, que genera riqueza a partir de su producción. Tenemos esos dos tipos de productores en nuestra economía. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hay una fijación de precios, recordemos que el precio de la leche está fijado en 42 centavos ya desde hace varios años por un decreto ministerial. Ahora lo quieren traspasar a un proyecto de ley y está perfecto, porque la fijación de precios, al menos en un precio mínimo, lo que ayuda a garantizar es que el productor tenga un sustento, tenga aparte de sus costos de producción, un costo que le permite generar ahorro y que a su vez se traduce eso luego en inversión. Sin embargo, cuando nosotros fijamos precisamente este precio mínimo, en fundamentos de la economía, en Economía 1, ya se lo explica. ¿Cuál es el efecto de esto? Genera sobreproducción. Y estamos con un problema de sobreproducción en el país. En el año 2018, Janet, se producían 5 millones de litros diarios. 5 millones. Y para al siguiente año, al 2019, ya se producían 6 millones de litros de leche diarios. Sumando, restando, al año estamos hablando de que se producían alrededor de 1.300 millones de litros. Y de los cuales las empresas formales lácteas solamente tienen registrado que compraban aproximadamente 600 litros de leche, 600.000 litros de leche, perdón, a nivel anual. Entonces tenemos 800, casi 800, 700, 800 litros de leche que están comercializados en la informalidad. Pero aún el problema es más grave. ¿Por qué? Porque ¿cuál es este segmento de leche que está no comercializada en el sector formal? Es precisamente de ese ganadero que su producción lo dedica para subsistir. Estamos hablando de ¿quiénes? De la madre de familia, por ejemplo, los abuelitas, los abuelitos, que tienen, por ejemplo, 1 o 2 vacas máximo, cuya producción asciende a los 10, 15, 20, 30 litros, y a partir de eso subsiste. Sumemos nuevamente, multipliquemos, recibirán por lo menos unos $300 mensuales de esa producción, mientras los grandes productores reciben y generan rentas a partir de eso. Ricardo, ahora, digamos que está puesta sobre la mesa la ley del mercado. Es decir, si hay una sobreproducción tan alta, es decir, si se consumen 600.000 litros de leche anual y estamos produciendo 1.200.000 litros, entonces ahí hay una sobreproducción y la sobreproducción baja los costos, baja los precios, es la ley del mercado. Entonces estamos frente a eso y mi pregunta es, ¿de qué sirve que le fijen el precio si hay una sobreproducción tan alta? O sea, ¿cómo resolver este tema de sobreproducción? Porque si todos siguen como comprando vaquitas y queriendo subsistir de esto, lo que están haciendo es comerse entre ustedes, ¿sí? Canibalizarse entre ustedes. No hay cómo producir más leche, pues, y todos los días siguen creándose nuevos productores. Bueno, precisamente ahí vamos a otra respuesta alejada un poco de las propuestas de política pública ortodoxas, por así decirlo, ¿no?
Entramos en el problema precisamente de esta sobreproducción que dice usted y que efectivamente tenemos un precio mínimo que genera este tipo de producción. El precio mínimo, como vuelvo y repito, sí da dignidad de alguna forma al productor. Sin embargo, ¿a quién excluye? Al productor, al micro y pequeño productor. ¿Qué pasa ahí cuando se excluye a ese pequeño productor? Estamos ahondando en los círculos de pobreza, porque precisamente es de esa producción relegada a la que estamos afectando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La literatura dice, esto por ejemplo, cuando se pone un precio mínimo, los grandes productores reciben renta y a partir de esa renta invierten en mejor tecnología para mejorar la calidad y su producción también. Ahora, la respuesta en la mayoría de países cuando se implementan los precios mínimos viene también acompañadas de políticas de gobierno para precisamente absorber esa sobreproducción. En el Ecuador, ¿qué tenemos precisamente? Tenemos grandes problemas de desnutrición infantil. Un caso puntual, por ejemplo, la provincia de Chimborazo, Cantón Guamote, Cantón Alausí, Cantón Chunchi, Cantón Colta, cantones en que tienen una pobreza por necesidades básicas insatisfechas, las más altas del país, y también tenemos índices altos de desnutrición. Entonces, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, que el gobierno absorba, por ejemplo, e invierta en los niños, en la alimentación escolar. Ya hubo un programa de alimentación escolar, el programa de desayunos escolares, en los que el gobierno, por ejemplo, compraba a las empresas, compraba más de 600.000 litros de leche diarios, para precisamente abastecer del desayuno escolar a estos niños. Ya en el gobierno anterior se termina este programa y empezamos a ver todos estos desbalances ya en los mercados de leche. Entonces, efectivamente, si es que va a haber una propuesta de precio mínimo, tiene que ir acompañada de una propuesta de gobierno, pero lastimosamente el agro, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, están abandonados y no es prioridad. No es prioridad una propuesta de sustento al productor agropecuario. ¿Qué han dicho? Vamos a darles créditos al 1% por 30 años plazo. ¿Y cuál es el promedio? Que lo dijo, de hecho, el director del banco, el banco que va a otorgar estos créditos, se me fue de la cabeza, el Banco del Estado, el que va a otorgar estos créditos, y ha dicho que en promedio se va a entregar $500 por familia. Bueno, más o menos, pero en promedio $500. Con $500 no le avanza ni para media vaca a un productor, y el problema no es ese, el problema no es la producción, está en la comercialización y en las propuestas que un gobierno tenga para absorber también toda esa sobreproducción que hay. A ver, Ricardo, le doy toda la razón porque le cuento que yo también me pregunto dónde está el ministro de Agricultura, y no el de hoy, sino el de hace varios gobiernos. No se ve ministro de Agricultura, y pues si no hay política, ¿para qué va a haber ministro de Agricultura? Me imagino que dirán eso, ponen a cualquiera ahí pues sustentando una burocracia con un presupuesto con el que se podría, por ejemplo, resolver este problema, como usted lo dice, ¿no? Pero a ver, entonces tenemos una sobreproducción de leche, pero sí tenemos una capacidad mayor de consumo, según le estoy entendiendo. Entonces, también se podría trabajar en una campaña para que la gente consuma más leche. ¿Por qué la gente no consume leche? ¿Es por el costo? ¿Es por falta de costumbre? ¿Qué pasa? A ver, volvamos también a otro problema. La producción de leche puede ser reemplazada fácilmente, o sea, el consumo de leche puede ser reemplazado fácilmente, ¿no? Un día puede tener el padre de familia o la cabeza de familia, la madre de familia que esté encabezando el hogar, puede tener empleo, puede tener capacidad para comprar leche, pero al día siguiente, con el número de desempleos que tenemos, recordemos que en 5 años ha bajado el empleo formal del 50 al 40%, es decir, tenemos 10% de la población económicamente activa que ha caído en el desempleo. Es decir, disminuye mucho la capacidad de consumo. Y cuando disminuye esta capacidad de consumo, pues, ¿qué hace, por ejemplo, ahí el padre, la madre de familia? Tal vez ya no comprará leche, comprará posiblemente o solamente preparará café en agua, ya no comprará el queso. Y ese es otro de los problemas, me olvidaba en esta parte integral. ¿Hacia dónde va esta sobreproducción que está en el mercado, ¿no? En el mercado, ¿a dónde va? ¿A dónde se comercializa? Y conversábamos el otro día con una colega economista que vive en Francia, Alejandra Aguirre, y precisamente establecíamos a dónde va este segmento. Y este segmento se moviliza a las queseras artesanales que no están reguladas formalmente, ¿no? Pero, a ver, ahí hay un asambleísta, por ejemplo, que en la presentación del proyecto de ley, en una de las discusiones del proyecto de ley, habla del monopsonio, del monopolio del comprador del producto de leche. Precisamente el intermediario es otra de las personas, otro de los miembros de la cadena que no están reconocidos dentro de este proyecto de ley. Y no porque no estén reconocidos se elimina la intermediación. Y tampoco es que la intermediación es mala.
¿Y eso por qué hay que tenerlo claro? Porque a diferencia de los otros productos agropecuarios, la leche se daña fácilmente, ¿no? Uno lo coge, por ejemplo, y si la vaca está con mastitis, prácticamente daña todo el recipiente. Entonces la intermediación también tiene que ser regulada, no porque no esté o porque digamos que es malo, porque digamos que es buena, va a desaparecer porque no esté en el proyecto de ley. Entonces es un conjunto de problemas que van estableciendo y que a la final no están normados por este proyecto de ley. Tengo una curiosidad más sobre el consumo, porque yo creo que si es que la gente consume más, también podría ser una alternativa de solución, como incentivar el consumo de leche en el Ecuador. Y recuérdeme cuánto cuesta un litro de leche ya en la tienda de barrio. Bueno, ahí dependiendo, costará entre 90, $1, $1.10, dependiendo porque también hay un tema de Pero fíjese que, o sea, usted dice, bueno, cuando una persona se queda sin trabajo, cuando una madre de familia se queda sin trabajo, esa es una razón para dejar de consumir leche, y puede ser. Pero lo que no se deja de consumir, porque aquí no veo que nadie se queja, es los vendedores de gaseosas. Y una gaseosa negra, que es una de las más populares en nuestro país, también el litro está más o menos en 90 centavos, $1. Entonces cuesta lo mismo, pero la gaseosa no se deja de consumir, en cambio la leche sí se deja de consumir. Entonces ahí tenemos un problema de educación, un problema de conciencia, ¿no? de lo que debe consumir realmente la gente, que no debe irse solamente por lo que le gusta, sino por lo que necesita su familia. Ahí hay otra oportunidad, ¿no lo ve? No sé si es que estoy en lo correcto y puede haber una alternativa ahí. Precisamente, ahora en varias provincias del país se está dando una campaña de concientización sobre el consumo y sobre un mejor manejo de la dieta nutricional. Estamos hablando, como usted dice, por ejemplo, está en el mismo precio casi el tema de una gaseosa. Y ese es el problema, por ejemplo, ¿por qué no consumimos en los sectores, por ejemplo, ya llegando a la costa, hay una sobreproducción igual de frutas? ¿Por qué no establecemos, por ejemplo, la concientización del consumo precisamente de esas frutas a partir del jugo? Y asimismo hay un batido de leche, un batido de leche con banano. Claro que sí, con mango también. Con mango, muy bien. Exacto, con fresas, con mora. Es extremadamente nutricional también. Sin embargo, también hay una campaña de desprestigio. Y eso ya es la educación del consumidor. Pero también hay otro problema, que es la variedad o la diversificación de productos que deben ofrecer las empresas ecuatorianas. Ahora, si solamente nos enfocamos en lo que es el envase Tetra Pak con la leche entera, semidescremada, etcétera, o diferentes productos lácteos, nos estamos olvidando que también hay una gran variedad dentro del mercado que también debería la empresa diversificar. Por ejemplo, en quesos, y hay quesos de todo color, sabor, olor. Entonces hay otros productos derivados, la mantequilla, bueno, los envases, los jugos, las leches saborizadas, etcétera. Hay un montón de bagajes que las empresas no están diversificando su producción. Y ahí es, por ejemplo, hay una propuesta en la Asamblea también puesta, o por lo menos se la presentó en la Comisión de Soberanía Alimentaria, en que, por ejemplo, las empresas puedan asumir un porcentaje de sus compras brutas por ejemplo, a los micro y pequeños productores, ¿no? A este segmento que está olvidado y que al no tener un mercado formal, profundizamos sus círculos de la pobreza. Esta producción, por ejemplo, que no es de la misma calidad que una leche de hacienda, obviamente, y por eso tiene problemas en la pasteurización UHT, ese mismo segmento de leche que comprarían, podrían diversificar en un bagaje de productos y ofrecerle a menor precio al ciudadano también. Y acompañado de políticas estatales, como las que sí habían, pero lastimosamente se han abandonado, y se han abandonado no para mejorarlas ni para cambiarlas, simplemente se quedaron ahí. Poder educar al consumidor, poder educar al ciudadano a que mejore toda su dieta diaria. Y por último, Ricardo, un tema que siempre es polémico y hay diversas opiniones en torno a ello, pero también a veces la gente y los analistas y los expertos se quejan de que en el Ecuador no se vende leche. Se vende leche mezclada con suero, que no es lo mismo, a $1. Entonces ahí también se necesita también esa conciencia por parte de los productores. O sea, ¿hay que dejar de mezclar la leche con suero o cuál es la opinión que usted tiene? Bueno, más que el productor, iríamos ya a quien está trabajando a la empresa que está trabajando con la leche. Precisamente, a ver, hay todo un problema. Bueno, el problema es demasiado amplio, ¿no? Tenemos leche que está entrando a 15 centavos desde Colombia.
el contrabando precisamente, que está, bueno, está tomado en cuenta en la ley, pero ojalá se haga efectivo y no quede la ley como letra muerta. Está un problema de contrabando, está el problema del suero precisamente. Entonces, una de las propuestas también que yo creo que debería implementarse es que a las empresas se les obligue poner, por ejemplo, cuándo es un producto lácteo y cuándo es leche entera o un producto derivado de la leche entera. Si es un producto lácteo, sabemos precisamente que viene derivado del suero de la leche. Y cuando es un producto derivado de la leche entera, pues estamos consumiendo leche, estamos con esa información nutricional. Pero eso deberían aclarar las empresas y a esas empresas que deslealmente juegan con los sueros de la leche, que es lo más barato, pues deberían implementarse también un impuesto para subsidiar campañas en mejora de la información nutricional, en mejora de los... ¿Está incluido en la ley o no? No, no está incluido en la ley, por eso decimos, la ley muy poco abarca la integralidad del problema, no abarca a estos micro y pequeños productores que son desplazados por la sobreproducción, o en este contexto de la sobreproducción, están desplazados del sector de transporte, el sector de la intermediación, porque, a ver, decimos, 42 centavos de leche en finca. ¿Significa qué? ¿Que la empresa va a recolectarle desde la finca o quién va a hacer el proceso de recolección? ¿Y cuánto se le va a pagar al recolector? Porque hay sectores donde no entra la empresa. Y estos pequeños productores, por ejemplo, a la empresa le sale rentable ¿cuándo? Cuando va a un espacio y recolecta precisamente 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 litros. Pero ya no le sale rentable parar cada casa de los pequeños productores. Entonces no está abarcada la integralidad del problema. También debería haber como centros de acopio, ¿no? Fomentar los centros precisamente de acopio. Precisamente Nadie va a ir de finca en finca, de vaquita en vaquita nadie va a ir. Exacto. Eso es una irrealidad. Y en todos los sectores agrícolas hay esto, hay centros de acopio para justamente recolectar todas estas pequeñas producciones y hacer una gran recolección para vendérsele ya a un comprador más grande. Hay que trabajar precisamente en la asociación de los productores, sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero el desconocer que existen estos pequeños problemas, habrá sectores donde es más fácil la unificación, por ejemplo en Salinas de Guaranda, es un gran ejemplo, pero hay otros sectores, en la misma provincia de Chimborazo, en la misma provincia de Cotopaxi, donde es mucho más difícil agremiar a las personas, y no por eso deja de ser una realidad, y debemos de enfrentar esa realidad. Y debe ser integral el proyecto de ley al también acoger a todos esos segmentos. Como vuelvo y repito, no porque no estén en la ley, dejan de existir. Claro que sí. Ricardo, muchísimas gracias por ampliarnos esta explicación y permitirnos entender mucho más a fondo la problemática que hay en este momento con la producción de leche en nuestro país. Vamos a invitar al asambleísta que está promoviendo la aprobación de esta ley para ver si hay todavía oportunidad de que tome en cuenta todos estos temas y problemas que no están siendo contemplados e integrados por la ley, sino que se está centrando en solamente parte del problema. Es positivo, pero si no se ataca el problema de manera integral, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, trabajan incompleto y así las cosas no mejoran. Gracias, Ricardo.